Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido colega José Ángel Domínguez. A la distancia todavía, José Ángel, pero ya falta poco para que nos veamos. Cada vez falta menos, queridísima Graciela. Me da muchísimo gusto escucharte bien y saludar a todos los amigos y amigas que están interesados en estos temas. Fíjate lo que decía Ryszard Kapuscinski, este periodista polaco que falleció en el 2007. Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. ¿Qué te parece? Muy cierto. Yo creo que un buen periodista tiene que ser alguien que está dispuesto a servir a los demás, que se pone muchas veces en un grado bastante riesgoso, hasta en peligro su propia vida, ¿no? Como ha sucedido justamente con el personaje al que hoy vamos a dedicar este programa. Pues este 30 de mayo, la Plaza Francisco Zarco se vio desolada frente al recuerdo de años anteriores, cuando un nutrido grupo de periodistas nos reuníamos para recordar el asesinato de Manuel Buendía Tellez Girón. Ahí estuvieron sin falta periodistas de la talla de Miguel Ángel Granados Chapa y Virgilio Caballero, que lamentablemente ya no están entre nosotros. Tampoco está ya Omar Raúl Martínez, último presidente de la Fundación Manuel Buendía, que cada año se encargaba de organizar el homenaje y convocar a esta concentración que con el tiempo fue agregando otros nombres a la lista de periodistas asesinados impunemente. Efectivamente, Manuel Buendía fue asesinado por la espalda el 30 de mayo de 1984. Era el columnista más leído en nuestro país, el que tuvo el valor de investigar los nexos del gobierno con los narcotraficantes, investigar la corrupción, las acciones oscuras de la ultraderecha. Bueno, pues fue acallado, nunca se sabrá bien a bien por quién. Lo único que se tiene claro es que pues fue resultado de su trabajo periodístico, como tantos otros que arriesgaron a decirnos lo que sucede y que han pagado con su propia vida la falta de libertad de expresión, de justicia, ante la mirada asombrada de una sociedad que más bien parece que está medio adormecida. Hoy dedicamos nuestro programa, como bien dices, a Manuel Buendía, a 37 años de su muerte. También vamos a ofrecerles nuestro resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana en nuestra sección Notimedios. Le invitamos a que se quede y participe aquí en El fin justifica a los medios. Nos encanta saludarlo donde quiera que se encuentre, a todas las personas que escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes lo hacen vía internet y a quienes nos escuchan a través de nuestras emisoras hermanas, desde luego, Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio de la Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México, Iguala Radio en Guerrero, El Escarabajo Radio en Jalisco, Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán, Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. También abrazamos a la distancia a todas las personas que escuchan el podcast vía redes sociales, por supuesto en la página de Radio Educación, www.medioradio.edu.mx. Los invitamos a participar. En Twitter estamos como @radioelfin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Vamos ahora a escuchar Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina.
Notimedios. El Comité de Protección a Periodistas condenó las expresiones de violencia de género contra las columnistas Denise Dresser, Alma Delia Murillo, Maite Azuela y Pamela Cerdeira. Esto luego de que las columnistas revelaron en los diarios Reforma, El Universal y El Economista los constantes mensajes de odio, las amenazas e intimidaciones que reciben diariamente. Entre las amenazas recibidas por cuestionar la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero por el partido de Morena, Maite Azuela muestra una fotografía suya con la leyenda "Te voy a matar". Alma Delia Murillo presentó un mensaje recibido en su celular en el que se lee: "Uy, una perra zorra sin modales, pinche zorrita, me la voy a coger", mientras que Denise Dresser denunció que un desconocido le gritó en un supermercado: "Muérete, chayotera". El Comité de Protección a Periodistas señaló que estos mensajes son horribles, escalofriantes e inaceptables, por lo que urgió a las autoridades mexicanas a garantizar la seguridad de las periodistas. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, instó a la Secretaría de Gobernación a otorgar las medidas cautelares solicitadas por la directora de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, San Juana Martínez, para ser incorporada al mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Mediante un oficio enviado a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo indicó que la directora de Notimex ha sido objeto de una campaña de odio, desprestigio y amenazas por parte de otros periodistas que, arropados en alguna organización nacional e internacional, o peor aún, desde el anonimato, sirven a intereses oscuros en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó la suspensión contra el padrón de usuarios de telefonía móvil debido a que este registro aún no se encuentra en operación. En un acuerdo, el máximo tribunal respondió así a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y por senadores de minoría. En este caso, el tribunal señala que aunque las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya han sido promulgadas, el acto reclamado, que es la operación del padrón, aún no se concreta, toda vez que los promoventes hacen depender el otorgamiento de la suspensión a la afectación a los derechos humanos, lo cual se producirá hasta que los usuarios proporcionen la información respectiva. En noticias internacionales, en Moscú, el portal newsru.com, uno de los sitios de noticias más antiguos en el segmento ruso de Internet, se despidió de sus lectores de forma definitiva, esto luego de quedarse sin ingresos por publicidad, dado que los principales anunciantes le dieron la espalda. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana, e invitamos a que visiten nuestro blog elfinjustifica.wix.com/Notimedios. Pues ya escuchó usted Notimedios, lo puede consultar en la página de Facebook de El Fin Justifica los Medios o en el blog elfinjustifica.wix.com/Notimedios. Tenemos comentarios que nos envió nuestro público el 27 de mayo pasado. Gerardo Rendón nos dice: qué importante que se reconozcan los derechos de las audiencias. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer. Lo único que podemos hacer como audiencia es no escuchar más la programación que no despierte nuestro interés, que no es el caso de la mejor estación cultural, porque su personal es muy profesional, y a los cuales les reitero mi felicitación, así como a sus invitados, personas con mucha preparación. Muchas gracias, Gerardo Rendón. Beatriz Cortés Rojas dice: gracias por tomar el tema. Accidentalmente lo vi en canales de TV Azteca. Me sorprendió la virulencia
con que Javier Alatorre vociferaba en contra de la supuesta regresión de una ley. Más me llamó la atención el que nombraran a la doctora Betty y a Gabriel Sosa, quienes siempre han defendido los derechos de audiencias en radio y televisión. Estaba confundida porque no había comentarios en torno con ustedes. Gracias por aclararnos. Siempre mi radio que nos hace escuchar y observar. Atentamente, abrazo, Chela, José Ángel, doctora Betty. Gracias, Beatriz Cortés Rojas. Marta Rosas nos felicita también a todo el equipo por los temas interesantes que tratamos. Es el caso también de Mario Jasso Castillo. Él dice: felicidades por tratar temas actuales y sobre todo por hacerlo de manera objetiva y verídica. Al contrario, muchísimas gracias por participar. La verdad es para nosotros muy interesante su participación. Se las agradecemos desde el fondo de nuestros corazones. Pues estos son los comentarios del programa pasado, donde hablamos de los derechos de las audiencias que ya están de regreso gracias a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no tuvieron la oportunidad de escucharlo, consulten nuestros podcasts en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx y ahí buscan El fin justifica a los medios. Bueno, pues, ¿qué les parece? Sí, continuamos con el programa. Los invito a que escuchemos una cápsula de introducción al homenaje que hacemos el día de hoy, realizada por nuestra compañera Miroslava Jasso. Manuel Buendía Telles Girón, profesor, reportero, columnista y emblema del periodismo mexicano, fue el líder de opinión más leído e influyente del siglo pasado. Su columna Red Privada, publicada en el diario Excelsior y reproducida en 60 periódicos nacionales, le otorgó un importante lugar en la historia de la prensa escrita del país. Con la convicción de que los militantes del periodismo tienen que hacerse oír, aquí y ahora, Buendía abordó temas como la ultraderecha, el narcotráfico y la corrupción. De esta forma, se convirtió en uno de los críticos más certeros del sistema político mexicano. Conozcamos ahora la opinión del periodista e investigador José Reveles acerca del legado de Buendía en el periodismo. Buendía representa la síntesis del periodismo de investigación, como hoy se llama, de denuncia entonces, de capacidad para desentrañar las verdades ocultas, esa información que quieren preservar solo para sí los poderosos del dinero y de la política. Buendía fue hace 4 décadas el ejemplo de un columnista que no se limitaba a opinar, a analizar los temas que más preocupaban a los mexicanos, sino también a nutrir sus escritos con datos duros, con datos investigados, con documentos y con revelaciones. Para Buendía no hubo coto de poder intocado, pero con Buendía también se inaugura un prolongado periodo de la impunidad. Esa impunidad, eso es lo que hay que resaltar ahora, ha dejado un terreno fértil para más de 250 asesinatos y desapariciones de periodistas mexicanos desde aquella época. Somos el país del hemisferio occidental con más violencia contra los practicantes del oficio periodístico en el mundo, víctimas de gobiernos que fingen que no estamos en guerra, que nos quieren convencer de que solamente el narco asesina periodistas, cuando está comprobado que políticos y empresarios son los más numerosos perpetradores de las agresiones. Manuel Buendía fue el primer periodista asesinado por la narcopolítica en México. Pero lamentablemente no fue el último. Desde 1984, casi 300 periodistas han sido asesinados en el país. Hoy dedicamos este programa a la memoria de Manuel Buendía y a todos los periodistas que continúan su compromiso con la libertad de expresión. Escuchemos la opinión del periodista y presidente honorario de la Fundación Manuel Buendía, Miguel Ángel Sánchez de Armas. Un ejemplo a seguir, una huella, un sendero de un mejor periodismo profesional. Don Manuel no solo fue eficaz por su estatura periodística, pues, sino por su cuidado profesional.
y representa pues este sentido de la autoconstrucción que debemos tener los periodistas. Don Manuel sostenía que un periodista es un profesional que nunca cesa de construirse, que nunca puede llegar a la cima, porque cuando uno llega a la cima, pues después de eso nada más hay el descenso, ¿no? Claro. Y un periodista que no puede, que no se construye todos los días mediante la lectura, la reflexión, el diálogo, el análisis, etcétera, pues rápidamente pierde eficacia. Eso es lo que yo quiero transmitir a mis alumnos en las aulas, y eso es el ejemplo que don Manuel nos legó. Me parece muy bien estos esfuerzos de las autoridades por otorgar protección a los periodistas, pero también estoy seguro que no será nunca suficiente si no antes la sociedad cobra total y cabal conciencia del valor que tiene el periodismo crítico, del valor que tiene este periodismo que desvela al poder como salvaguarda de la democracia. En esa misma medida, el periodismo será un ejercicio más seguro. Creo que estamos en una etapa de transición. Es dolorosísimo lo que está pasando que en el ejercicio periodístico en México, en donde parece que es más peligroso que países en guerra en el África, pero es algo sobre lo que tenemos que dar conciencia y pensar que en lo individual, cada lector, cada ciudadano consciente, cada ciudadano interesado en preservar la libertad y la libertad de expresión puede hacer algo. Vamos ahora a escuchar nuestra siguiente sección. La entrevista. 37 años sin Manuel Buendía. No entiendo un periodismo sin ideales. Ni el reporterismo, ni la entrevista, ni el reportaje, ni el artículo, ni la crónica, ni el editorial, ni mucho menos géneros de tan comprometido ejercicio como la columna pueden llevarse a cabo sin un ideal. ¿Cuál es ese ideal? Servir a nuestro país con los recursos del periodismo. Estas palabras de Manuel Buendía describen el ideario de un gran periodista que trabajaba con la conciencia clara de servir a la sociedad, capaz de realizar investigaciones de alta inteligencia y del valor consecuente de quien sabe que en el cumplimiento del deber arriesga su propia vida. Hoy conversaremos en torno a la figura del periodista Manuel Buendía Telles Girón, con dos periodistas también. Primero, con Rogelio Hernández. Él es reportero desde el año 1977, autodidacta, especializado en periodismo de investigación. Es autor del libro Zorrilla, El Imperio del Crimen, del año 92, 2 veces Premio Nacional por el Club de Periodistas, consejero fundador del Mecanismo de Protección a Periodistas, autor de la columna Miradas de Reportero y, por supuesto, también es defensor de los derechos del gremio. Rogelio, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, es un placer saludarte. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy a sus órdenes. Bienvenido, Rogelio. Muchas gracias. Estamos muy contentos con que nos acompañes en este día en el que hablaremos de Manuel Buendía Telles Girón, este periodista que el pasado 30 de mayo cumplió 37 años de haber sido asesinado. Tú fuiste, al parecer, el único periodista que se presentó este domingo 30 de mayo en la Plaza Zarco, en el monumento a Francisco Zarco, en el que nos reunimos durante muchísimos años, muchos periodistas, muchos trabajadores de los medios, a recordar a Manuel Buendía y a muchos otros periodistas que han sido asesinados desde entonces. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo viste la situación? ¿Qué está pasando por ahí? Tú hablas en tu artículo de que hay un olvido y de que hemos perdido. Algo que me entristeció mucho y que es muy pesimista, pero bueno, partamos de ahí. Fíjate que me llamó por teléfono ayer
un conocido desde hace mucho tiempo. Quizá ustedes lo conozcan, Enrique de Provencio, que por cierto creo que hace unos días fue coorganizador de un foro sobre el desastre ambiental en el mundo, pero también de las amenazas de ese desastre para México. Bueno, me llama por teléfono, hace mucho que no lo hacía, porque según él, estaba sacudido, porque era muy duro la columna en donde yo exponía que perdimos. ¿Pero qué perdimos? A Manuel, en realidad, físicamente, quienes eran sus familiares y quienes eran sus amigos, lo perdieron aquel 30 de mayo de 1984. Pero alrededor de su presencia como periodista, los que acudíamos a la Plaza Zarco desde ese 30 de mayo, al día siguiente más, y luego cada año al mismo lugar, a la Plaza Zarco, fuimos construyendo una especie de agenda de lo que debería ser el periodismo democrático, el periodismo, como él decía, y en el que coincidimos, el periodismo que debe servir a la sociedad antes que a la empresa para la que uno trabaja, antes que para el autoelogio o antes para que sentirse uno importante, como muchos colegas de que son los salvadores del mundo, etcétera, etcétera, sino que fuimos armando una agenda de cómo debiera ser el periodismo. Para empezar, como decía Buendía, tiene que tomar los respetos a los mínimos que debe tener esta profesión, que son el de no mentir, el no difamar, el no creerse que uno es agente del Ministerio Público o que es policía, sino que lo que tiene que hacer es informar, es decir, informar a la gente lo que la gente necesita saber, lo que la gente pregunta, qué es lo que tiene que conocer, y ese es el tipo de periodismo que, insisto, habíamos creado una agenda, pero a la vista de 37 años, sé que es medio triste hacer el recuento, pero en realidad no hemos podido hacerlo. Ustedes conocen bien cómo está el medio ambiente periodístico en el México de 2021, cómo está en la víspera de las elecciones más grandes que hubiésemos tenido durante toda la vida, por la cantidad de puestos de cargos de elección que se están jugando, cómo está polarizado el ambiente y cómo está en general el país. Entonces el periodismo, en realidad estamos bocabajeado si es que queremos trabajar con esa agenda. A eso me refería yo con el artículo, y por eso un poco usando la metáfora de Ibargüengoitia, que cuando a alguien se le está olvidando y ni siquiera se recuperan sus ideales, lo que pasa es que se empieza a diseminar, a difuminar, a perderse la imagen, la figura y lo que la persona o la figura que teníamos de ella se empieza a desvanecer. Entonces, a eso me refería yo. Sí, es cierto, es triste, pero creo que somos muchos, pero estamos sueltos. Somos muchos, pero estamos sin organizar. Somos muchos, pero no tenemos hilos conductores que nos hagan, por lo menos, decía yo ahí en la columna, no tenemos ni la mínima organización de autodefensa, como sí la tienen colegas en otros países. Efectivamente, Rogelio, el periodismo ha subsistido de muchas maneras y en un presente en el cual, pues de 2006 a la fecha, por ejemplo, se reportan 135 periodistas asesinados, 17 desaparecidos. Creo que las nuevas generaciones han olvidado un poco quién era este gran periodista Manuel Buendía. Tú estuviste muy atento y sigues estando atento en torno a este caso. ¿Has perdido la esperanza de que haya una resolución? En tu libro en torno a Zorrilla, bueno, das algunas claves. ¿Qué nos dirías ahí? ¿Nos harías un recuento para las nuevas generaciones que tal vez ni siquiera han escuchado hablar de Manuel Buendía en torno a este periodista? ¿Qué nos dirías?
Sí, algo muy rápido. Miren, yo creo que vamos a tener oportunidad, ustedes y yo y todos los que escuchan, de ver un resumen me parece que va a ser muy interesante, un documental que lo hicieron gente muy profesional, lo empezaron a hacer hace 3 años. Y entiendo que en mayo de 2021 se tenía que haber estrenado en Netflix. No ocurrió, pero espero que no tarde muchos días. Pero acerca del crimen, lo que la gente tiene que saber es que el periodista, como sabía que era bastante incómodo y conocía muy bien las entrañas del sistema, porque conocía a los políticos de su tiempo, a los policías de su tiempo, a los males de su tiempo, él fue uno de los primeros que empezó a difundir cómo crecía el narcotráfico, es decir, los grupos gangsteriles que negociaban con los narcóticos, con la marihuana y con otros. Los conocía muy bien, él andaba armado todo el tiempo y decía que si le querían hacer algo, tenía que ser por la espalda. Y así fue después de salir de una comida donde estuvo con 2 o 3 amigos, o creo que un poco más, por la espalda cuando iba por su carro al estacionamiento después de salir de su oficina, por la espalda le agarraron la gabardina para que no pudiera sacar la pistola y por la espalda le dispararon. Eso creó conmoción porque Buendía, ahora ya habemos periodistas que nos pueden leer en 10, 12, 15, 20 medios, pero en su tiempo él rompió un criterio que había en la prensa acerca de la exclusividad y él puso su columna, no solo estaba en Excelsior, sino estaba, me parece que en 54 medios de los estados. Es decir, era quizá el periodista entonces más leído, pero también el más creído, es decir, el que tenía más verosimilitud, porque para trabajar diario tenía algo que se ha perdido también mucho, que era verificar la información. Y no solo hacía eso, sino que la cruzaba con otras informaciones. Su archivo parecía una biblioteca, un cuarto completo lleno de recortes de periódico, de notas, de libros, de apuntes, etcétera. Entonces era un hombre que verificaba mucho y tenía otra virtud también, que le quitaba la solemnidad con la que solemos hablar y con la que solemos escribir los periodistas, y lo hacía un poco jocoso, pero muy en serio a la hora de los datos. Era muy leído, muy influyente. Lo que hacía Manuel entonces era exhibir con muy buen humor. Me acuerdo muy bien que algo no le gustó, por ejemplo, al que era secretario de Gobernación entonces, que era Manuel Bartlett Díaz, que le escribió una columna que se llamaba Las crinolinas de Manuel. Me acuerdo muy bien porque a pesar de que se conocían y que se trataban y que Manuel Buendía era amigo de su jefe de la Dirección Federal de Seguridad, de todas maneras les criticó acremente que no supieran cómo hacer su trabajo, lo que era evidente. Y obviamente a todos los demás nos dio risa y a todos nos gustó, pero efectivamente a los políticos no les gustaba. Ahora bien, sobre el asunto del crimen, pues fueron muchos años de que se estuvo haciendo investigación, pero hicieron 7 investigaciones que no llevaban a ningún lado oficialmente. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal entonces armó 3 expedientes. La DEA, este Departamento contra las Drogas de Estados Unidos, armó su expediente. En Presidencia armaron 12 expedientes. No dudo que la Dirección Federal haya tenido el suyo. Los militares armaron también el suyo. O sea, había alrededor de 9 expedientes y ninguno llevaba a un lado. Y lo que pasó con los periodistas es que sí, desde el principio nos movilizamos y fuimos muchos. Hubo algunos años en que no solo estábamos en la Plaza Buendía, sino que en otros estados colegas eligieron sitios también para hacerlos simbólicos, como en Hidalgo, en Veracruz, en Michoacán. Por cierto, que levantaron ahí, es la única estatua que permanece de pie, y un recuerdo de Manuel Buendía en Zitácuaro. Muchos periodistas presionamos
con distintas formas, pero siempre con periodismo. Los que no lo hicimos estrictamente así fue un comité de pares al que nos convocó Miguel Ángel Granados Chapa, para que algunos periodistas, si no mal recuerdo, estaba Miguel Ángel Sánchez de Armas, estaba Ángel Buendía Telles Girón, hermano de Manuel, estaba Miguel Ángel Granados, estaba José Reveles, Jorge Meléndez, creo que hasta ahí, y yo. Estuvimos siguiendo por 3 años. Nosotros, bajo propuesta de Miguel Ángel Granados Chapa, propusimos que se creara la primera Fiscalía Especial para investigar un caso, que ya es la primera que se armó y parece que es la primera que más o menos sirvió, porque Miguel Ángel García Domínguez, que había sido procurador fiscal, fue nombrado por el presidente Carlos Salinas, ya terminando el sexenio de Miguel de la Madrid, que aceptó el nombramiento del fiscal, darle autonomía de trabajo, y siguió todas las pistas que tenía, pero se apoyó muchísimo en nosotros para que le agregáramos toda la información y allegamos todos los datos, pero la verdad es que no pudimos, por lo menos como periodistas, nosotros no nos pudimos acercar a las pruebas, a los indicios necesarios para decir que había sido Zorrilla el autor intelectual y el único, o para decir que los únicos materiales habían sido Manuel Ávila Camacho, alias El Moro, que estuvo preso algo así como 23 años como el autor material. No hubo claridad en que hayan sido culpables de eso. Los metieron a la cárcel por eso, los juzgaron por eso, pero también los juzgaron por otros delitos, como por la aportación de armas indebidas, como lo que ahora le llaman el tráfico, lavado de dinero y tráfico de trasiego de dinero, etcétera. Pero no. Entonces quedó por ahí la suspicacia y siguen apareciendo colegas que ya sin más elementos siguen acusando que Manuel Batlle tuvo que ver. Entonces, eso no lo podemos probar, pero está la sospecha y mientras esté ahí, el asunto va a estar nublado. Entonces yo creo que por esa parte, por el lado de la investigación policíaca, pues ahí está ese hecho, pero el otro está también que nos movilizamos tanto, no solo porque quisiéramos o no a Manuel Buendía. Por cierto, yo no fui su amigo, nunca lo traté físicamente, pero sí coincidí con la propuesta de muchos colegas para decir que si dejábamos que esto pasara impunemente, iba a venir una oleada de crímenes y de agresiones a periodistas que no la íbamos a poder frenar. Ahí es donde digo que perdimos, ¿no? Esto no obedece solo a las incapacidades que tenga o no un gobierno federal, sino sobre todo a la falta de voluntad política, a la falta de recursos y a la conchudez de los gobernadores en todo el país, que no quieren hacer nada para proteger esta actividad que nosotros tenemos y que vemos que es indispensable, ¿no? Rogelio, yo te preguntaría, ¿por qué no sucedió lo que dices que en otros países ha sucedido, que ha habido medidas de protección a los periodistas, que la situación en nuestro país ha sido realmente muy singular, ¿no? Estamos hablando de que en aquellos años el gobierno mantenía un control casi total sobre la prensa, pero sí hubo reacción de parte de muchos periodistas, como muchos de los que acabas de mencionar, que buscaron justamente crear una alianza entre pares, unir al gremio y buscar que la prensa, el periodismo no quedara, digamos, peor parado de lo que ya estaba, porque teníamos a muchos periodistas pues comprados prácticamente, muchos medios de comunicación que estaban muy alineados, y los que se atrevían a hacer algo distinto, como fue el caso de Manuel Buendía,
pues sabían que estaban arriesgando literalmente su vida, ¿no? Tenemos ejemplos como el de Granados Chapa y muchos de los otros periodistas que mencionaste, y después de la muerte de Buendía, se funda esta Fundación Manuel Buendía, que durante muchísimos años hizo un trabajo para conservar su legado y su memoria, que hicieron muchos actos en donde se habló de periodismo, muchos recuentos de las agresiones a periodistas, varias organizaciones de periodistas que se unieron para hacer estas presiones sobre el gobierno para buscar que se terminara la impunidad de los crímenes contra periodistas. Yo veo que se ha hecho mucho, sin embargo no ha dado resultado, no el resultado que nosotros esperaríamos, en tanto que los crímenes pues han aumentado y siguen dándose aún en estos tiempos en donde digamos que ya podemos decir que contamos con una mayor libertad de expresión, y sin embargo los crímenes sobre los periodistas pues están a la orden del día. Sí, a ver si puedo diseccionar un poco todo esto, porque en realidad es entrarle a todos los temas que tiene que ver con periodismo y libertad de expresión. Efectivamente, empiezo por lo último que dices, Graciela, el demérito general con el avance de la libertad de expresión, que efectivamente la hay porque no tiene las limitantes que tenía antes para la ciudadanía. Y los mismos periodistas padecimos una desagregación por varios factores. Uno de ellos fue que se nos corrompieron a la organización nacional que teníamos y que era el centro motor de estas actividades de autodefensa, la Unión de Periodistas Democráticos. Para que se den una idea, que es impensable ahora, en la elección de Miguel Ángel Granados Chapa y luego la de Elías Chávez, nos fue insuficiente un solo local desde el Club de Periodistas y tuvimos que ir a votar al auditorio, al gran auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas. En Padrón éramos cerca de 3,000 colegas, en la mayoría de los casos reporteros o editores o jefes de información de política de prácticamente todos los medios. Había un núcleo de la UPD en Televisa, había un núcleo de la UPD en lo que después fue Televisión Azteca, había en todas las estaciones de radio, estaban por supuesto la mayoría de redacciones de 1+1, La Jornada, Proceso, el que ya venía, que también era el Financiero. Es decir, nos dimos la libertad de organizarnos aunque no fueran tolerados, pero cuando empezamos a mostrarnos como tal, en algunos estados como en Tamaulipas nos compraron a los 100 y pico de colegas que había usando el mismo logo, y empezaron a trabajar en contra del periodismo, en contra de los periodistas que querían defender las mismas posiciones y a trabajar a favor del gobierno. Eso nos pasó en muchos lados, pero también nos pasó a nosotros, que empezamos a confrontarnos por la política. Entonces, entre la política, insisto, y entre que nos compraron, nos cooptaron o nos atomizaron a la Unión de Periodistas Democráticos, ya no la pudimos recuperar. Hay más de 500 organizaciones de periodistas. Esto habla al revés de lo que debiera ser capacidad organizativa y fuerza. No, eso se llama atomización. Ahora, ¿qué han hecho los gobiernos para esto? Gracias a la presión de periodistas, pero sobre todo de organizaciones sociales, se logró que se creara la ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas en 2012, que en 2013 apareciera el mecanismo de protección, pero a este mecanismo no puede funcionar desde el centro, porque la mayoría de agresiones son en los estados, y en la mayoría de los estados es donde está la delincuencia organizada más desatada y donde más colegas han caído. Ubiquen a Veracruz, ubiquen a Tamaulipas, ubiquen a Coahuila, ubiquen a Sinaloa. Ahí es donde está la mayoría de colegas, tanto agredidos como asesinados, que sufren las mismas violencias que la mayoría de población, pero nosotros no tenemos ni las armas del periodismo para defendernos. Ya ven que es bien difícil que los medios se sumen a campaña, excepto el día de la nota, y se acabó. No hay campañas de autodefensa. Solo hagan el comparativo. ¿Se acuerdan que siguen apareciendo
manifestaciones en Europa, en Francia. ¿Se acuerdan que hace 4 años pusieron unos explosivos en una revista, como sería aquí el Machete o no? Charlie Hebdo, sí. Les pusieron un explosivo. Pues allá hubo 7 manifestaciones simultáneas organizadas por partidos, por organizaciones sociales, por defensores de derechos humanos, por habitantes de colonias, etcétera. Pero aquí no pasa eso, no pasa nada. Y cada vez que hay encuestas acerca de qué opina la gente del nivel de confianza y aceptación, los que estamos en los últimos lugares siempre somos los diputados, los senadores y un poquitito arriba de ellos los periodistas, pero de 10, siempre vamos a estar abajo. Lo que sí sé es que tenemos que dar batalla ahora también contra todos los incendiarios de la palabra que están en redes sociales, sobre todo en YouTube, que se dicen periodistas y que nos han ayudado a estigmatizar como si todo el mundo fuera chayotero, como muchos colegas sí lo fueron. Rogelio Hernández, es un panorama complicado, es un balance que haces también certero, con expectativas también difíciles. Y entonces, en esta contribución que el buen periodismo, el periodismo de Manuel Buendía para construir un país más justo y democrático, y agradeciéndote, Concisión, un minutito que nos queda para no sentirnos derrotados, es una de las palabras que has usado. Mira, yo tengo fe por estar siguiéndolos también. Yo veo que ha crecido mucho en la academia la preocupación por el periodismo, no solamente por los muertos o los agredidos. Y yo creo que sí va a haber un ciclo donde nos ayuden a la profesionalización, una etapa profesionalista, dicen los españoles, etapa profesionalista del periodismo. Se trata de que la mayoría de la gente que informe lo haga bien, ¿no? Vengan o no vengan de las carreras, lo hagan bien y que acepten los patrones mínimos de comportamiento que nos da la academia, pero también que nos da la ética. Por ese lado creo que la academia nos va a ayudar mucho, nos va a impulsar, pero también por el otro creo que hay 2 buenas señales por ahí que están congeladas en la Cámara de Senadores. Hay una ley que federaliza la protección a periodistas y va a presionar casi a obligación a los gobiernos de los estados y los municipios grandes a que protejan al periodismo, pero proteger al periodismo también significa hablar bien de él. Esta ley, insisto, ya la aprobó por unanimidad la Cámara de Diputados en el periodo pasado y estará esperando el periodo de sesiones del Senado. Y por el otro también confío en que el mismo mecanismo entre a esta etapa de recuperación. Parece que se han estado preparando para convocarnos a todos los periodistas a que con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la Oficina de Naciones Unidas y con los organismos de periodistas, que hay bastantes pero pequeñitos, redes de periodistas del periodismo que aspiramos, que se cree una red de redes de periodistas para la reacción rápida en caso de agresión. Yo creo que esos 2 son pequeñas luces que se pueden visualizar y que creo que podemos esperar para que pare por lo menos el ciclo de agresiones. Pero siempre hay alternativas, nada más que hay que estarlas observando. Les propongo algo: ¿por qué no hacemos compromiso de que el sindicato que nos queda activo vayamos preparando otra vez un recuento, no sé si para diciembre, para el Día de los Derechos Humanos, hagamos otro recuento allá en la Plaza Zarco y también reivindicamos el olvido que tuvimos este año por Manuel Buendía? Pues te tomamos la palabra, Rogelio. Yo creo que es muy importante no caer en el pesimismo y siempre hay salidas. Yo creo que también siempre hay esperanza de que las nuevas generaciones retomen todos estos ideales, porque son ideales muy importantes. Recordemos que sin medios libres, sin un periodismo ético y profesional, no es posible un país democrático. Así que, con muchas esperanzas y con el ánimo arriba, vamos a seguir adelante. Muchas gracias por esta entrevista, Rogelio. Te mandamos un abrazo. Gracias, saludos a toda la gente que escucha Radio Educación.
Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Los invitamos a que participen, a que opinen en torno a este tema, por supuesto a través de nuestras redes sociales. Conversamos en torno a 37 años sin el periodista Manuel Buendía. Hemos escuchado las palabras del periodista Rogelio Hernández y a continuación los invito a escuchar a Humberto Musacchio. Escuchemos esta entrevista realizada por Alexia Cervantes. Tenemos en la línea telefónica al periodista Humberto Musacchio. Él ejerce el periodismo desde 1969. Actualmente escribe en el diario Excelsior. También es comentarista de Noticiarios Pulso aquí en Radio Educación. Y vamos a platicar en torno a la figura de Manuel Buendía y pues a cómo lo toman en cuenta las nuevas generaciones. ¿Cómo estás, Humberto? Manuel Buendía es una figura clave en la evolución del periodismo mexicano. Su asesinato fue en 1984, cuando estábamos preparando la aparición del diario La Jornada. Y, lógicamente, esta incapacidad de los gobiernos para proteger a los periodistas, pues abre la libertad de expresión, le da márgenes mucho más amplios. Es triste, es doloroso, pero así es. Y yo creo que el asesinato de Manuel Buendía pues sirvió para ampliar los márgenes de la libertad de expresión hasta límites que seguramente no le gustaron a los gobiernos de los años 80 y 90, ¿no? Humberto, ya en este programa presentamos algunas cápsulas dedicadas a hablar justo sobre su trabajo. También tenemos una entrevista con el periodista Rogelio Hernández, pero me gustaría preguntarte desde tu punto de vista justo esto de si el tiempo ha borrado o no la memoria de Manuel Buendía, porque mi sentir es que tal vez las generaciones como la tuya todavía es una figura que tienen muy presente, pero no es algo como que los nuevos profesores, las nuevas generaciones de periodistas estén retomando los valores de el ejercicio periodístico de una figura como Manuel Buendía. Pero yo creo que ocurre esto. El periodismo es labor de un día, dicen que las glorias en este asunto duran 24 horas. Y yo creo que sí. Por ejemplo, Miguel Ángel Granados Chapa, el columnista más influyente de cuántos años quieres, bueno, se murió y aparentemente desaparecen del panorama. Pero, por ejemplo, los libros de Manuel Buendía están en las bibliotecas de las escuelas de periodismo. Creo que por ahí se reeditó algo de él. Y seguramente se convierte en un clásico, no le demos más vueltas. Hoy seguimos leyendo a Francisco Zarco y a Ignacio Ramírez, a Guillermo Prieto, Altamirano, y son del siglo XIX. Y por supuesto tuvieron épocas en las que nadie se acordaba de ellos, pero ahí están, y volvemos sobre ellos con el tiempo. Y así va a pasar con Manuel Buendía o con Granados Chapa y otros compañeros que han muerto. Bueno, yo nunca trabajé con él, pero sí tengo amigos que estuvieron muy cercanos a él. Y siempre me hablaban del archivo de Manuel Buendía. Un periodista sin archivo, pues creo que está para que lo archiven ese periodista. Manuel Buendía llevaba un excelente archivo, pero excelente, según me han contado todos los amigos. Un archivo grande, importante, desordenadón, porque los periodistas pues no podemos hacerlo todo. Pero eso nos enseña a los que nos dedicamos a esto que hay información que hoy no parece tan importante, pero una mentalidad como la de Manuel Buendía advertía que más adelante iba a cobrar importancia. Entonces, bueno, su archivo excelente. Una prosa muy respetable desde que escribía su columna como Telles Girón en El Día. Firmaba Telles Girón, que era su segundo apellido, hasta donde sé. Después en Excelsior creo que fue su mejor momento hasta que lo asesinaron. Pero siempre llevó un archivo cuidadoso que le servía a él, pues yo no sé si le sirve a otra gente. Y tampoco sé en dónde paró ese archivo, que sería muy interesante averiguarlo. Pero bueno, esa es otra lección de Manuel Buendía. La seriedad, decir algo que podamos respaldar, eso es importantísimo.
Más allá de lo que nos pidan las bilis o lo que quieras, tenemos que decir las cosas que podamos respaldar. Esa es una obligación ética de todo periodista, que creo que es una obligación muy olvidada hoy, porque hoy se difama, se insulta con una facilidad que a mí me sorprende. Hemos ganado mucha libertad de expresión, pero no la ganamos para eso, lógicamente. Manuel Buendía, pues, es el periodista que escribe diario, eso también es muy importante. El periodismo es un ejercicio y el que deja de escribir, pues, se le enfría el brazo como a los beisbolistas. Entonces hay que escribir diario, hay que tener rigor, hay que ser buen lector. Manuel Buendía era un buen lector, tenía una buena biblioteca y leía, estaba al tanto de las cosas. Sobre todo, bueno, también dedicaba muchas horas a hablar por teléfono con fuentes informativas, a comer con funcionarios que le podían dar uno u otro dato de valor. Bueno, esas son las lecciones de Manuel Buendía. No son lecciones, en sus libros seguramente las habrá dejado. Yo ya los leí hace tanto tiempo que ya no me acuerdo en qué punto dice una cosa u otra. Pero el hecho es que eso era Manuel Buendía. Él mismo era una lección de periodismo. Hacer un periodismo incómodo, Humberto. Incómodo al poder. Claro, no estamos para servir al poder, no estamos para servir a los funcionarios, estamos para servir a los lectores. Y eso se olvida con frecuencia. Por ejemplo, yo voté por el actual gobierno y me parece pues que hice bien. Pero soy un crítico, mi trabajo es criticar, y no criticar por criticar, sino con el fin de que el gobernante, de que la autoridad de cualquier nivel y de cualquier lado escuche, lea, atienda y enmiende los errores, porque si no, bueno, pues todo va al traste. Entonces yo soy defensor de las opiniones adversas al poder, porque me parece que le enseñan más al poder que los elogios. Los elogios envanecen, pero no enseñan. Pues de esta manera llegamos al final de una emisión más del Fin Justifica los Medios. Ojalá haya sido un tema de su interés. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Por favor, cuídese, cuide a los demás. Cuidémonos todos. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos para usted Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.